vamos a analizar un caso muy importante y muy actual de la práctica de la geotecnia, de la cual podemos tomar una gran cantidad de enseñanzas para nuestro trabajo profesional en ingeniería. En diciembre de 2021 tuvimos oportunidad de visitar la Torre Milenio en la ciudad de San Francisco, California, en los Estados Unidos, la cual se está hundiendo e inclinando. Y con el objeto de aprender las lecciones que nos deja el proyecto, elaboramos 3 presentaciones para analizar las causas y las consecuencias de los hundimientos. Esta es la primera presentación sobre los hundimientos de la Torre Milenio en San Francisco. El edificio residencial más alto de San Francisco se está hundiendo e inclinando. La Torre Millennium, con 58 pisos sobre el suelo y 419 unidades con condominios de lujo, fue inaugurado en 2009. En días recientes, los ingenieros registraron que la torre se ha hundido unos 45 centímetros y se ha inclinado 43 centímetros hacia el oeste. Durante su construcción, los ingenieros se dieron cuenta de que el edificio se estaba hundiendo lentamente e inclinándose hacia un lado. Debido a ello, en mayo de 2016, se informó a los residentes que la torre principal se estaba hundiendo e inclinando, lo que resultó en varias demandas relacionadas con los costos de reparación. Con el fin de detener esa situación, en mayo de 2021 comenzaron los trabajos estructurales, los cuales consistían en reforzar la base e instalar 52 pilotes, lo cual generaría un costo de $100 millones. No obstante, la intervención se detuvo a finales de agosto por el hundimiento de la edificación. Algunos expertos estiman que la torre tendrá una inclinación límite de 13 centímetros más de hundimiento de aquí al 2026. Pero el ingeniero Storsund explicó que esto no es del todo cierto, ya que la torre continúa inclinándose más de lo estimado. El hundimiento de la torre recuerda a lo sucedido con el colapso de Champlain Towers en Miami. Un edificio de 58 pisos que se hunde y se inclina. Esta situación nos deja lecciones sobre los errores que pudieron haberse cometido en ese proyecto y que nosotros, en la práctica de la ingeniería, no debemos cometer. ¿Qué es un error en ingeniería? Un error es un acto de juicio equivocado o mal realizado. Los profesionales de la ingeniería, y especialmente en la geotecnia, podemos cometer errores. La idea es que no cometamos errores. Y si se cometen errores, esos errores no generen problemas importantes, problemas significativos. Errores en la ingeniería, errores en la práctica de nuestra profesión. Un edificio de 58 pisos en el sector central de San Francisco, al norte de Mission Street y al oeste de Fremont Street, contiguo al terminal de tránsito de Transbay, o sea, al lado del terminal de tránsito del norte de San Francisco, del norte de la zona urbana de San Francisco, se encuentra contiguo el edificio Milenio. Un proyecto principalmente
de apartamentos. Un proyecto residencial. El más alto proyecto residencial en todo San Francisco. Un éxito completo en ventas. Es sorprendente que esto ocurra en los Estados Unidos. Pero estos problemas pueden ocurrir en cualquier país del mundo. Millennium Tower es un rascacielos residencial de 58 plantas, terminado en 2009. En mayo de 2016 se informó a los residentes que la torre principal se estaba hundiendo e inclinando. ¿Por qué se están generando esos hundimientos en la Torre Millennium? En nuestro criterio, los hundimientos están relacionados con errores técnicos. Con la concepción y la interpretación de la geología y de la geotecnia. Veamos primero la geología. La geología de la zona de San Francisco está relacionada con el borde de transformación de la falla de San Andreas. Si observamos a San Francisco, la ciudad de San Francisco es un cerro térreo localizado entre la bahía de San Francisco y el Océano Pacífico. La parte central de San Francisco está sobre materiales de depósitos de sedimentos del Valle de la Bahía. O sea, están los cerros, materiales principalmente rocosos, y está la zona de la bahía, depósitos de sedimentos. ¿Por qué la bahía? ¿Por qué los depósitos? Son producto de la acción de las fallas geológicas. La interacción de las fallas geológicas, y en especial la falla de San Andreas, generó la bahía y generó los cerros al lado de la bahía. Al sur del Golden Gate se encuentra la zona céntrica de la ciudad de San Francisco. La bahía es un depósito profundo de sedimentos. En un gran valle, el Valle Central, ese gran valle está conformado por depósitos de sedimentos relacionados con la tectónica. El Valle de la Bahía de San Francisco, el Valle Central de California. Estos depósitos son depósitos relativamente recientes, depósitos compresibles. Estos depósitos se pueden asentar por la carga de las certificaciones. Veamos la gráfica de la derecha. En la zona de Millennium Towers, superficialmente hay un relleno de materiales de áreas que se ganaron a la bahía. Debajo del relleno hay unos mantos de arcilla, relativamente blandos y con intercalaciones de mantos de arena. Por debajo de los 60 pies y posiblemente hasta los 85 o 90 pies hay un depósito de arena. ¿Cuál es la importancia de este depósito de arena? Este depósito de arena, que está mal contado a 70 pies de profundidad,
perdón, a 70 pies de profundidad. Ese manto de arena es el manto que típicamente se utiliza en San Francisco para cimentar los pilotes de las edificaciones. Por debajo de ese manto de arena hay un manto de arcilla, que se dice que es una arcilla dura, pero no es significativamente duro. A mayor profundidad hay otro manto de arcilla más competente, más dura, y finalmente, por debajo de los 200 pies, o sea, por debajo de los 70 metros, se encuentra la roca de la formación San Francisco. Relleno, arcillas blandas, unos mantos de arena relativamente dura, una arcilla algo dura, una arcilla más dura y finalmente la roca. El perfil geotécnico sobre el cual se cimentó la Torre Millennium en San Francisco. Superficialmente hay rellenos antrópicos, rellenos que se colocaron para ganarle área a la bahía. Si vemos en la gráfica de la izquierda, está la Millennium Tower, la torre que estamos analizando por sus asentamientos. Y hay una línea oscura que muestra cuál era el límite de la tierra junto a la bahía, o sea, el borde de la bahía, antes de que se colocaran los rellenos con los cuales se le ganó terreno a la bahía de San Francisco. Superficialmente rellenos. La roca a profundidad no es una superficie plana. La roca, el manto de roca se encuentra inclinado. Igualmente, los mantos de sedimentos no son superficies planas. Son unos grupos de lentes de lodo, de arena mezclada con arcilla mezclada con arena. Unos mantos relativamente regulares de depósitos de sedimentos sobre los cuales está cimentada o se están cimentando las edificaciones en la ciudad de San Francisco, California. Analizamos un documento muy importante. Un documento que se elaboró para diseñar la solución al problema de los hundimientos. En ese documento se resume toda la información técnica relevante y nueva información obtenida para el diseño de la estabilización de la torre que se está inclinando. Este documento es muy importante que los geotecnistas y los ingenieros en el área de la construcción de edificaciones lo analicemos en detalle. Hay mucho material para analizar. Analicemos el estudio geotécnico, por ejemplo, realizado en enero de 2005. Un estudio geotécnico, llamémoslo normal. Un estudio geotécnico para un proyecto grande. Un proyecto geotécnico relativamente sencillo. Un estudio geotécnico. En nuestro concepto, los errores
cometidos en la ingeniería de la torre se pudieron haber iniciado en la planificación del estudio técnico. Se planeó el estudio técnico, se vinieron los sondeos, se vinieron los ensayos, se definieron la profundidad, número de sondeo, localización. Se hizo el estudio técnico. Hay inquietudes sobre si el estudio geotécnico realizado era suficiente para el diseño adecuado de la cimentación de este proyecto. Se hicieron 8 sondeos en la zona de la torre principal y 5 sondeos en una zona de edificación que tiene menor altura. No se ve nada relevante en cuanto a la localización de los sondeos y el número de sondeos. Un número de sondeos para un proyecto de 58 niveles en San Francisco, California. Pero observemos algo importante: la profundidad de los sondeos realizados. El sondeo más profundo bajó a 155 pies, o sea, aproximadamente a 50 metros. Y la roca está aproximadamente a 70 metros, o sea, a 210 pies. Los sondeos máximo a 50 metros, el que más bajó. Y se iba a cimentar aproximadamente a 30 metros. Teníamos 20 metros de información por debajo de la cimentación de los pilotes. Hago una pregunta. Si la roca estaba a 70 metros, ¿por qué no se realizaron sondeos a la roca? ¿Por qué solamente se hicieron sondeos hasta 50 metros de profundidad? Aparentemente, esa es nuestra interpretación, se tenía previsto cimentar los pilotes sobre el manto de arena que aparece aproximadamente a los 50 metros. Sí. A los 30 metros. En ese manto de arena que aparece a los 30 metros de profundidad. Aparentemente se iba a cimentar sobre ese manto. Lo cual tenía cierta lógica, porque la mayoría de los edificios en San Francisco, en esa zona de San Francisco, la mayoría de los edificios altos están cimentados sobre ese manto de arena. Entonces, cuando se planteó el estudio geotécnico, se plantearon sondeos, aparentemente, con la idea de que se iban a cimentar pilotes sobre el manto de arena a un poco más de 70 pies de profundidad. Cuando se plantea un estudio de suelos, la profundidad de los sondeos nos dice qué es lo que nosotros necesitamos investigar para diseñar nuestro proyecto. Se realizaron sondeos con muy poca información a más de 30 metros de profundidad, algunas muestras, algunos ensayos de consolidación, ensayos de SPP, no muchos.
la información del estudio geotécnico es relativamente limitada para un proyecto de 58 niveles. Veamos el perfil. El perfil generalizado que presentan en el estudio geotécnico. En el estudio geotécnico se presenta ese perfil. A 70 pies terminó siendo la cimentación. ¿Qué nos dice este perfil? Un manto de rellenos, una antigua cimentación de una construcción que existía en el sitio, mantos de arcilla y arena, luego un manto de arena. Un manto de arena con arcilla. De acuerdo a la información, el manto de arena bajaba hasta los 80 pies, aproximadamente. Y se cimentó a 70 pies. O sea, por debajo de la cimentación de los pilotes quedan 10 pies, o sea, 3 metros del manto de arena. ¿Cómo deben diseñarse esos pilotes? Teniendo en cuenta qué propiedades de cuáles mantos. Pilotes enterrados en el manto de arena. Y debajo del manto de arena, un manto de arcilla relativamente sobreconsolidada. El manto de arena tenía también muchos lintes de arcilla. El perfil geotécnico que sirvió de base para el diseño de la cimentación. Entonces, nosotros presentamos en los estudios geotécnicos un perfil geotécnico. Y ese perfil se utiliza para el diseño de la cimentación de nuestra construcción. Veamos algunos de los sondeos. Y como referencia, veamos los ensayos de CPT. Los ensayos de CPT son muy buena referencia sobre qué tan duro es el material. Vamos al sondeo B1. Tengamos claro que la cimentación fue aproximadamente a 70 pies. A 13 pies, muy duro, una cimentación antigua. 21 pies, 4 golpes por pie. 31 pies, un material CH, 0 golpes por pie. 41 pies, CH, 2 golpes por pie. O sea, hasta los 41 pies, un material muy suelto. Luego a 46 pies, 51 golpes por pie. Pero a 51 pies volvió a bajar 13 golpes por pie. A 61 pies volvió a subir 43 golpes por pie. Y a 70 pies, o sea, al nivel de cimentación, un material muy duro. 30 golpes para 5 pulgadas. Situación que se mantuvo en el ensayo SPT realizado a 80 pies. O sea que teníamos en este sondeo 10 pies de material muy duro. Y a 101 pies arcilla, CL, 34 golpes por pie, una arcilla relativamente dura. El sondeo se suspendió a 102 pies. Sondeo B1. Veamos el sondeo B2B. 16 pies, un golpe por pie. 36 pies, 7. 41 pies, 4. Igual que el sondeo B1. 41 pies de material completamente suelto o muy blando. CH, SC, CH.
A 46 pies. Muy duro. 49 golpes para 9 pulgadas. A 51 pies, 58 golpes. A 61 pies, 30. Pero a 70 pies, 30 golpes para 6 pulgadas. Y a 80 pies, 30 golpes para 4 pulgadas. Esto mostraría un material de arena muy competente, aunque relativamente delgado, mal contados, 10 pies de material muy duro. Material muy duro. Y el sondeo se suspendió a 80 pies. Sondeo B3. Los primeros 30, 40 pies, blando. A 45 pies, muy duro, 30 golpes para 4 pulgadas. Luego a 51 pies, 23. A 67 pies, 54. A 76 pies, cerca del nivel de cimentación, 50 golpes para 6 pulgadas. Sin embargo, miren, a 85 pies, un manto CL, 38 golpes por pie. A 95 pies, 45. A 105 pies, 22, vuelve y ablanda. A 115 pies, 11. Más blando todavía. A 135 pies, 17. A 155 pies, 20. 155 pies de sondeo para cimentación de pilotes a 70 pies de profundidad. Un manto de arena dura, de poco espesor, para empotramiento de los pilotes. Y por debajo de ese manto de arena, unas arcillas y arcillas arenosas relativamente duras. Otro sondeo B5. Hasta 41 pies, blando. Luego a 45 pies, 30 golpes para 4 pulgadas, muy duro. Así, eso, o sea, había un manto de arena dura aproximadamente a 45 pies. Sin embargo, la cimentación se bajó a 70 pies. A 51 pies, 42. A 61 pies, 8. A 71 pies, 19. Ven que en este sondeo B5, el material de arena estaba más profundo, a mayor profundidad. A 81 pies, 37. Luego, a 90 y 100 pies, una arena, 50 golpes por 6 pulgadas, 50 golpes por 6 pulgadas. El manto de arena dura aparece a profundidades diferentes. Sondeo B5. Similar a los demás sondeos. Sondeos poco profundos. Sondeos aparentemente con la idea de cimentar sobre el manto de arena. Un manto de arena de poco espesor. Un manto de arena que tampoco aparecía a igual profundidad. O sea, se cimentaron los pilotes sobre un manto de arena relativamente heterogénea de poco espesor. Y por debajo de esa arena, un manto de arcilla preconsolidada. Veamos algo más de información. Esa era la información para el estudio técnico. En este momento, con la información que hemos presentado, ustedes consideran que
el estudio geotécnico era suficiente y que el planteamiento de cimentar a 70 pies con pilotes era el correcto. En el momento del diseño, suponemos que se concluyó que la información era suficiente y con esa información se diseñó la cimentación. Veamos el predio vecino. Al lado de Millennium Tower queda en la zona marcada en verde claro. Esta es la Torre Milenio. Para el diseño de la ampliación del terminal de transporte de la Bahía de San Francisco, exactamente en el lote contiguo a Millennium Tower, fíjate que se hicieron 1, 2, 3, 4 sondeos pegados a la torre de Milenio, los cuales sí bajaron a la roca. O sea, tenemos información de sondeos a la roca en el sitio de Millennium Tower. 4 sondeos realizados por la terminal de transportes contigua a Millennium Tower. Los sondeos del lote vecino al de Millennium Towers, del lote contiguo, nos muestran información adicional. Información muy útil en este momento que estamos analizando por qué se generaron los asentamientos, por qué la inclinación de la Torre Milenio. Especialmente, este estudio contiguo nos da información sobre el manto profundo de arcilla. Veamos. Veamos nuevamente los SPTs. Los SPTs hechos por otro consultor, exactamente contiguo al predio de nuestro análisis. Superficialmente a 5 pies, 12 golpes por pie, a 9 pies, 14 golpes por pie, a 14 pies, 9 golpes por pie, a 19 pies, 3 golpes por pie, a 35 pies, 2 golpes por pie, y a 46 pies, 26. La misma información. Un material muy blando en los primeros 45 pies. A 51 pies, 39 golpes por pie. A 56 pies, disminuyó a 19. A 62, 19. A 66, 9 golpes por pie. Y curiosamente, miremos esto, a 76 pies, una arena arcillosa, SC, 24 golpes por pie. Y a 84 pies, una arena limosa, 50 golpes por pie. Este sondeo sí bajó a la roca, bajó a 215 pies. El material de arena dura de cimentación, de acuerdo a este sondeo, no era tan duro. Y por debajo de la arena, un material de arcilla relativamente dura, sobreconsolidada. Veamos otro sondeo. También en el predio contiguo. Mire, a 20, 25 pies, 0 golpe por pie, totalmente blando, totalmente suelto. A 32 pies, 26 golpes por pie. A 35 pies, 50, endureció. A 40 pies, bajó a 32. A 45 pies de profundidad, 46. A 50 pies de profundidad, 25. A 70 pies de profundidad, 31.
a 80 pies de profundidad, 28. La arena no era tan dura. ¿Cómo se había observado en los sondeos que se realizaron para el estudio técnico? A 90 pies sí aparecía un material duro, 86 golpes para 9 pulgadas, a 90 pies de profundidad. Pero se cimentó a 70 pies. Luego a 95 pies, 32, el material de arcilla, CH, a profundidad. Duro, 30 golpes por pie, 13 por 13, 38, pero no extraordinariamente duro. ¿Qué nos dice la información del pedo de Ciro? El estudio geotécnico realizado para el estudio y para el diseño del proyecto Melino Torres, en los sondeos nos dieron valores muy altos del SPT en la arena. Y precisamente sobre esa arena se diseñó la cementación. Los sondeos contiguos nos muestran de que el manto de arena no era tan duro. Y también que debajo del manto de arena había una arcilla algo dura. Después de que ocurrieron los asentamientos, después de que se detectó la inclinación del edificio, los constructores realizaron sondeos adicionales. Sondeos que tenían por objetivo diseñar la estabilización de la torre que se estaba hundiendo. ¿Qué nos dicen estos sondeos? Estos sondeos nos muestran que el manto de arcilla era relativamente duro. El manto de arena relativamente duro. Veamos, mire. ¿Qué nos dice el sondeo SD1? Ejecutado después del hundimiento de la torre en el borde de la cimentación, hacia el lado norte. A 9 pies, 4. A 19 pies, 20 golpes por pie. A 45 pies, 20 golpes por pie. A 50 pies, 7 golpes por pie. A 55 pies, 20 golpes por pie. A 57, 35 golpes por pie. A 60, 26 golpes por pie. A 65, 69 golpes por pie. A 70, 29 golpes por pie. Y mire, a 74, 34 golpes para 6 pulgadas. A 80 pies, 37. Y luego, a 84 pies, 20 golpes por pie. El manto de arena se evidenciaba muy duro, pero relativamente delgado. Por debajo, al igual que en el lote contiguo, arcillas relativamente duras. 20 golpes por pie, 31 golpes por pie. Finalmente la roca apareció a 252 pies. A mayor profundidad que en el lote contiguo. Otro sondeo, también ejecutado para diseñar la estabilización. Hasta los 55 pies, muy blando. Arenas arcillosas y arenas obviamente gradas. A 65 pies, 69 golpes por pie. A 70 pies, 39. No tan duro. A 75 pies, 64. Algo duro. A 80 pies, 39 golpes por pie. A 84 pies, 17. Volvemos nuevamente. Un suelo blando.
luego un manto de arena de poco espesor, relativamente dura, heterogénea, luego una arcilla dura, pero no tan dura, y apareció la roca a 253 pies. Con estos sondeos, ¿qué nos dice la información? Una torre cimentada sobre pilotes en un manto de arena dura, de poco espesor. Y por debajo de ese manto de arena, un manto de arcilla sobre consolidada. Y veamos una información muy interesante, muy importante. Geofísica. El perfil de velocidad de onda de cortante. En la derecha observamos el perfil de la velocidad onda de cortante V sub S, obtenido posiblemente en ensayos downhole, en uno de los sondeos. Miren la línea de 150 metros por segundo de velocidad. Miren la línea de 300 metros por segundo de velocidad onda de cortante. Hasta los 70 pies de profundidad, un material heterogéneo con tendencia de velocidades a cerca de 200 metros por segundo, 150 metros por segundo, 300 metros por segundo, 200 metros por segundo. Un suelo con velocidad de onda de cortante de 200 metros por segundo, hasta los 70 pies de profundidad. Sin embargo, a los 70 pies, entre 70 y 80 pies, la velocidad de onda de cortante aumentó y era relativamente uniforme. Entre 70 y 80 pies, con una velocidad mal contado de 250 metros por segundo. 250 metros por segundo. V sub S de un material de arena dura sobre la cual se cimentaron los pilotes. O sea, los pilotes se cimentaron sobre un manto de arena con una velocidad de cortante mal contado de 250 metros por segundo. ¿Está bien? ¿Cuánto resistirían esos pilotes? Veamos. En el estudio para la estabilización de la torre, se encontraron además las propiedades de los diversos mantos. Y nos interesa la arena, que aparece a una profundidad de hasta 80 metros, hasta 80 pies, disculpen. Dicen ellos, ángulo de fricción de 30 grados, cohesión cero. Una arena con ángulo de fricción de 30 grados y cohesión cero. Y por debajo, un manto de arcilla con un C sub C de 0,28 y un C sub R de 0,028 hasta una profundidad prácticamente de 200 pies. ¿Qué nos dice ese C sub C de 0,28
y de CSVR de 0.028. Ángulos de fricción de 25 grados. Peso unitario de 125 libras por pie cúbico. Estas propiedades obtenidas por los constructores para el estudio de estabilización. Para el estudio de estabilización sí bajaron los sondeos de la roca. Para el estudio del proyecto, los sondeos no bajaron a la roca. Y hay algo muy interesante. En la Universidad de California, Berkeley, se realizó un proyecto de doctorado, una tesis de doctorado, dirigida por Rimmer, Sitar, Bray, Dreger, 4 profesionales muy reconocidos en la geotecnia mundial. Margaret Clare, estudiante de doctorado, realizó una tesis utilizando los materiales de los sondeos realizados en el lote contiguo a Millennium Tower, o sea, en el lote de la terminal de transporte de la bahía. Y veamos las propiedades de esa arcilla. Veamos. Clasificación unificada CH. Coeficiente C sub C, 0.54 a 1.01. Recuerden que en el análisis que se hizo después de la falla, con los sondeos profundos, en el lote de Millennium Towers, se hablaba de 0.24 C sub C. Y C sub R, variante de 0.25 a 0.46. Una relación de sobreconsolidación de 1.7 a 2.4. Un coeficiente S sub B de 1.4 a 1.7 metros cuadrados por año. ¿Qué nos dice esta información de la tesis de grado en la Universidad de California, Berkeley? La arcilla debajo de Millennium Towers era o es más compresible de lo que se obtuvo en los análisis realizados para los diseños de Millennium Towers. O sea, esa arcilla no es tan dura. Arcillas moderadamente preconsolidadas. Pregunta. El manto de arcilla, por debajo del manto de arena, sobre la cual se sentaron los pilotes, permitía la colocación de grandes cargas sin que hubiera asentamientos excesivos. O sea, esa arcilla debajo de la arena era suficientemente competente para que no hubiera asentamientos excesivos en Millennium Tower. Veamos la cimentación. El edificio Millennium Tower se cimentó sobre una placa de concreto armado maciza de 3 metros de espesor. Y por debajo de la placa se colocaron 942 pilotes, que muchos llaman micropilotes. Pilotes cuadrados de 35 centímetros de diámetro.
los pilotes de aproximadamente 28 metros de profundidad, de 20 metros de longitud, había un sótano. O sea, había un sótano, luego una placa de 3 metros, luego 942 pilotes de 20 metros. ¿Sobre qué manto? Cimentado sobre el manto de arena. Empotrado dentro del manto de arena. Un manto de arena de poco espesor y a profundidad del manto de arcilla que hemos mencionado anteriormente en la presentación. Placa de 3 metros, pilotes de 20 metros por debajo de la placa de 3 metros. La placa a 7.6 metros de profundidad, pilotes de 35.5 centímetros de lado, 3 metros de placa, luego pilotes, que muchos llaman micropilotes, de 35.5 por 35.5 metros, centímetros, perdón, 35.5 por 35.5 centímetros de lado, aproximadamente 20 metros de longitud. Y veamos algo interesante. ¿Qué dice el estudio geotécnico? El estudio geotécnico dice que la capacidad de trabajo de los pilotes, de cada pilote, era de 260 kips por pilote. O sea, capacidad por pilote de 118 toneladas. Pilotes de 35 por 35, 20 metros de longitud, apoyados en un manto de arena, cada pilote con una capacidad admisible de 118 toneladas por pilote. Una carga significativamente alta por pilote. Se hincaron pilotes hincados en forma dinámica. 942 pilotos. Veámoslo, si vemos los resultados de estos, unos documentos muy importantes, muy completos para analizar el hincado de los pilotos. El hincado de los pilotos muestra resultados relativamente irregulares entre un pilote y otro pilote. O sea, el proceso de hincado nos muestra que, aunque entró en el manto de arena el pilote, realmente el pilote como tal, los pilotes no daban rechazo. El proceso de hincado nos muestra eso. Y pensamos entonces, otra pregunta, ¿el manto de arena sí era competente para soportar pilotes de 35 por 35 centímetros y carga de 118 toneladas por pilote? Otra pregunta. En el estudio geotécnico se conocía con precisión el espesor del manto de arena por debajo de la cimentación de los pilotes. 3 metros aproximadamente de arena por debajo de la cimentación de los pilotes. Si vemos el estudio técnico realizado para el lote vecino, para el lote contiguo, para el lote de la terminal de transportes de la bahía, en el perfil tenemos la cimentación de la Torre de Milenio
al lado de la cimentación del podio, porque es que el proyecto Millennium tenía una parte de 58 pisos y otra área de menor cantidad de pisos, como aproximadamente 10 pisos de altura. Dos cimentaciones diferentes. Dos elementos estructurales contiguos. Si proyectamos la cimentación de Millennium Tower sobre el perfil geotécnico detallado con una gran cantidad de sondeos, en el lote vecino vemos de que el espesor del manto de arena por debajo de la cimentación era bastante delgado. Y esa es una de las dificultades del proyecto, que el manto de arena sobre el cual se cimentaron los pilotes era relativamente delgado y por debajo había un manto de arcilla sobreconsolidada. Se tuvo en cuenta, preguntamos, que era una edificación de concreto armado. ¿Por qué? Porque hacemos la pregunta. La mayoría de los edificios en esta zona de San Francisco son de estructura metálica. Y este sería el edificio más alto en concreto armado en la zona de San Francisco. ¿Cuál es la diferencia de las cargas de un edificio en concreto armado comparado con las cargas de un edificio de estructura metálica? La mayoría de las edificaciones en estructura metálica, cimentadas sobre la arena de la zona de San Francisco, se han comportado muy bien, con muy pocos asentamientos. Pero en este caso no era una estructura metálica. En este caso se estaba construyendo una estructura de concreto armado, la cual tiene una carga muerta muy superior a la estructura metálica. Luego, no se tenía experiencia anterior en San Francisco de edificaciones altas de concreto armado, cimentadas sobre la arena, colma, la arena típica de cimentación del distrito comercial de San Francisco. El perfil geotécnico, relleno, material suelto, arena algo dura, la arena colma, el edificio cimentado sobre esa arena, dentro de esa arena. Los pilotes entraban en la arena, luego un manto de arcilla sobreconsolidada. Y finalmente, a gran profundidad, la roca. Y una estructura de concreto armado. Comparamos 4 edificaciones altas en la zona del problema. Una edificación en la calle Fremont 199, en la calle First Street 100, 555 Mission, cerquita, y en la de Millennium Tower, en Mission Street. 3 de estructura metálica. Presiones en kilos por pie cuadrado 0,2, 1,4, 2,4. Y la Millennium Tower, de concreto. Presión por unidad de área de 11,4 kilos por pie cuadrado. No es lo mismo cimentar una estructura metálica que cimentar una edificación de concreto armado. Las presiones ejercidas en el caso de Millennium Tower
un edificio de 58 pisos de concreto armado, son muy superiores a las cargas de los demás edificios en el área de San Francisco. Se colocó una carga de gran magnitud en un manto de arena dura de poco espesor sobre un manto de arcilla. La estructura de concreto, en el caso de Millennium Tower, calculada en los estudios, 53.6 toneladas por metro cuadrado, 536 kilopascales. 53.6 toneladas por metro cuadrado de carga por unidad de área de la torre. Sobre unos pilotes de 20 metros de longitud sobre un manto de arena. La carga era excesiva. Se debía esperar un buen comportamiento de la cimentación. ¿Y cómo resolvieron el problema? Colocando un gran número de pilotes, 942 pilotes. Al aumentar el número de pilotes para soportar esa carga de gran magnitud, el espaciamiento era menor. Terminamos pilotes de 35 por 35, metro y medio de centro a centro. Sí era solución incrementar el número de pilotes. O sea, hasta donde 942 pilotes resolvían la situación, resolvían el problema. Lo otro, la cimentación sí era correcta. Cimentación sobre pilotes cortos, en un manto de arena de mal contado 3 metros de espesor, sobre un manto de arcilla. ¿Era la cimentación correcta? ¿O debió cimentarse a la roca? La mayoría de los profesionales consultados en California dicen que ese edificio debió haberse cimentado a la roca y que era un error haber cimentado un edificio de esa carga sobre el manto de la arena colma. Pero ¿por qué no se cimentó a la roca? ¿Por qué se consideró que con 942 pilotes, lo que era, sobre el manto de arena, era suficiente? Teniendo en cuenta que el manto de arena era muy duro, aunque de poco espesor. Otra pregunta. ¿Hubo tal vez exceso de confianza sobre las propiedades de la arena y sobre las propiedades de la arcilla comunidad? Hubo aparentemente demasiado optimismo de la sobreconsolidación del manto de arcilla. Los análisis que hicieron para el diseño decían que el asentamiento total a 20 años no llegaba a 30 centímetros y que el diferencial era de menos de 5 centímetros. Durante la construcción de la obra se superó el asentamiento a 20 años. Luego el cálculo de asentamientos aparentemente no era el correcto. ¿Qué criterios utilizaron para calcular los asentamientos? ¿Qué propiedades de la arcilla? ¿Qué propiedades de la arena? ¿Se tuvo en cuenta el espesor delgado del manto de arena? Y para un proyecto de alta complejidad geotécnica, para un proyecto el más alto de San Francisco en concreto armado, con cargas
sobre la cimentación muy altas, la exploración geotécnica, los sondeos que se realizaron en los ensayos eran suficientes. Y veamos otro aspecto muy interesante, la estructura. Los estudios estructurales que se hicieron para el proyecto Milenio fueron muy buenos. Eso lo dicen ingenieros estructurales que han analizado esto en California. El diseño de ingeniería muestra un énfasis en el modelo estructural. Un modelo estructural muy detallado. Una estructura muy interesante. Estructura en concreto armado, con un núcleo de cortante en el medio, un área de torre de 45 por 30 metros, 45 metros por 30 metros, un núcleo de cortante en el medio, el núcleo de cortante, ¿sí? Una serie de elementos de refuerzo adicional a diversas alturas. Aportecado con un núcleo rígido y con unos reforzamientos especiales a diversas alturas del edificio. Núcleo con espesor de 36 pulgadas. Un supernúcleo central y con balanceadores estructurales en los pisos 8 a 13, 17 a 22 y 42 a 47. O sea, 3 zonas de reforzamiento adicional, lo que llaman ellos outriggers, llaman los estructurales, y unas supercolumnas en las esquinas. Una estructura que para muchos es una estructura novedosa, una estructura de concreto armado muy interesante. Y los modelos estructurales evidencian un contraste. Un contraste de un modelo estructural muy bien realizado. Un modelo estructural con mucho software, con mucha conceptualización. Y un modelo geotécnico bastante limitado. Placas postensionadas, proyecto estructural en el criterio de muchos muy bien manejado. Se colocaron 32 acelerómetros. 32 acelerómetros en 10 niveles diferentes del edificio para instrumentación sísmica. Una instrumentación sísmica muy completa. Estructura aparentemente suficiente para resistir la amenaza sísmica de San Francisco. Muy buena estructura. Ingeniería de gran detalle en la estructura. Ingeniería con muchas limitaciones en la parte geotécnica. ¿Por qué? Tenemos inquietudes. Analicemos. Hay en Internet una gran cantidad de información, cantidad de estudios que nos permiten a nosotros aprovechar este problema para nosotros aprender cómo debemos nosotros planear, elaborar los estudios geotécnicos y los diseños de cimentaciones. Pregunto, ¿hubo errores de conceptualización en el planteamiento y diseño de la cimentación? O sea, ¿los errores fueron de concepto o los errores fueron de forma? Continuamos investigando. En los próximos años vamos a tener cantidades de estudios. Nuestra geotecnia va a ganar mucho con el análisis de este proyecto. Hasta aquí
la primera parte. Y vamos a continuar